está convaleciente, por eso no lo veis. Sufrió un pequeño accidente, una caída, y se fracturó una rodilla. Y bueno, pues tiene que estar sin moverse durante un tiempo, y en su nombre y en nombre de toda la provincia bética, pues presentamos este encuentro. Un encuentro de familia, un encuentro para sentirnos parte, un encuentro para descubrir que no estamos solos, un encuentro para poder compartir, un encuentro para constatar que el espíritu del Carmelo sigue fascinando, igual que fascinó a muchos durante la historia de la Iglesia, igual que fascinó a nuestro recién Santito Brasma, también a cada uno de nosotros, este deseo de vivir siguiendo a Cristo, imitando al profeta Elías y a nuestra Madre Santísima del Carmen en contemplación, cuidando la fraternidad, cuidando el servicio y cuidando la oración, sigue fascinando. Y eso es maravilloso. Que podamos disfrutar de este día, que podamos sentirnos parte de esta familia, una familia pequeña, una familia que comienza a revivir, si podemos llamarlo así, después de la pandemia, y poco a poco vamos teniendo prudencia, con menos miedo, pero sí con prudencia. Y quizás sea esta también la razón y el motivo por el cual este año somos menos. No importa que seamos menos, importa que mantengamos vivo el mismo talante, el mismo espíritu, el mismo carisma, el mismo amor por la Virgen Santísima, bajo el título hermoso de Virgen del Carmen. Y eso es, hermanos y hermanas, lo que nos une realmente y lo que nos convoca a este encuentro. Como vamos un poquito tarde, vamos a continuar con lo que estaba previsto en el programa, y a continuación haremos una oración de la mañana que está organizada por el grupo de Sevilla. Os han entregado una hoja, veis, ahí aparece la estructura de esta oración. Cuando hagamos el salmo, lo haremos a dos coros. El coro que está a esta parte, a mi derecha, según me miráis, comenzáis y se va alternando con el coro de la izquierda. Como siempre, pues no corramos, disfrutamos y disfrutemos de lo que digamos, de lo que rezamos, y sintamos cercana la presencia del Señor y la presencia de nuestra Madre Santísima. Doy la palabra al grupo que organiza la oración para que comencemos. Comenzamos este día con la alegría de volver a retomar estos encuentros tras más de 2 años sin compartir. Han sido momentos difíciles para todos, pero el Señor hoy nos ha convocado. Con esta alegría iniciamos esta oración y ponemos en manos del Señor lo que somos y vivimos. Que este encuentro refuerce en nosotros la convicción de que compartimos un mismo proyecto: la construcción del reino de Dios en el Espíritu del Carmelo. Señor, abre mis ojos. Nos ponemos de pie y cantamos juntamente con el coro. Alleluia.
Para el salmo nos vamos a sentar. Comienzo yo la antífona y después alternamos coros. Comienza este coro frente mía y se alterna con el alternativo. Tú, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Cualquier cosa que hagáis, sea sin protestas ni discusiones, a fin de que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una gente torcida y depravada, entre la cual brilláis como antorchas en el mundo. Guardamos un breve tiempo de silencio para meditar esta palabra y también el salmo. Pedimos a nuestra Madre del Carmen que nos acompañe en este camino, en este pequeño transcurso de este día que comenzamos a partir de este momento. Nos ponemos de pie y cantamos juntamente con el coro. Yeah.
Siguiendo el esquema que tenéis en el tríptico que se ha entregado a cada uno, a continuación vamos a disfrutar de una reflexión que el Padre Elías Sánchez nos va a hacer acerca de la figura y de la espiritualidad de San Tito Brasco. Tuvimos la suerte, como orden, como iglesia, de asistir a su canonización recientemente, el día 15 de mayo, en Roma. Y aún los ecos de aquel día y los ecos de lo que significa su figura en el Carmelo resuenan en nuestro corazón. Y ojalá que no se apague nunca. Que esta intervención del Padre Elías encienda este fuego de amor y volvamos a sentirnos parte de esta familia que es el Carmelo y deseosos de cómo hemos rezado con el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, ser antorchas que brillan en medio de este mundo, antorchas que comunican el amor al Carmelo. Un saludo muy especial a todos, a los algunos que he tenido ocasión de saludarlos. Es una alegría siempre muy grande poder reencontrarse como familia carmelita, con nuestras limitaciones, algunos que no han podido venir por tantas circunstancias, por enfermedades. Yo que represento de alguna manera al grupo de carmelitas de Osuna, pues también nos quedamos con la pena de no haber podido venir. Entre ellas nuestra amiga, nuestra famosa Maripepa, que se encuentra un poco delicada de salud, y las demás que también querían venir al final. No ha podido ser, pero se encuentran muy unidos con nosotros, con todos los grupos, porque venimos a compartir algo profundo, grande de familia, el calor de familia, reencontrarnos después de tanto tiempo. Lo mismo a los seglares, nosotros, la familia carmelita, los mismos frailes que hace tanto tiempo, en tantas condiciones de la vida, no nos hemos visto, de Venezuela, de Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? También para nosotros, como religiosos, es un motivo para dar gracias a Dios. Los encuentros son, sobre todo, para revivir y para reavivar nuestra pertenencia a esta familia tan hermosa de la Santísima Virgen María. Tenemos que darle muchas gracias a la Virgen, porque a pesar de todo aquí seguimos, ya digo, con limitaciones de número, de edad, de tantas cuestiones, la pandemia que también ha afectado al mundo, la situación actual de nuestro mundo que también nos invita a pedir, a suplicar a la Virgen que tenga compasión de esta humanidad que parece que se va complicando cada vez más con temas de conflictos, de guerras, de intereses, de egoísmos al fin y al cabo. Y María es madre de todos, María no hace distingos, María está presente en nuestra vida y nosotros lo sentimos de una manera muy especial. Y alguien muy especial es el Padre, ya San Tito Brasco. Es un orgullo de familia. Las madres, los padres, cuando tienen un hijo tan grande, a todos los niveles, se tienen que sentir orgullosos, porque realmente, a poco que veamos las anécdotas, las historias, la entrega del Padre Tito Brasco, nos quedamos sobrecogidos de una persona que nunca se dio importancia, pero que vivió hasta las últimas consecuencias su consagración sacerdotal y carmelita. Y sobre todo, yo creo que es un mensaje que nos da a nosotros, sobre todo lo vivió sin aspavientos, sin darse importancia, y mirad que intelectualmente el hombre valía mucho, una persona solidaria, conciliadora con todos. Viene de una familia de hondas raíces religiosas en Holanda, en una nación, en un pueblo que no es mayoritariamente católico, más bien son una minoría. Sin embargo, tanto sus padres como sus hermanos optaron por Cristo. De ellos, 5 se consagraron, como sabéis, a la vida religiosa, sobre todo por el camino franciscano. Qué curioso, ¿no? Los caminos del Señor
¿Por qué el Señor llama a unos a un tipo de espiritualidad, aún dentro de la misma familia, y otros a otra? Pues el Padre Tito fue el único que optó por el camino. Cuando él comienza a darse cuenta de lo que significa el amor de la Virgen María, la vivencia mariana, la vivencia espiritual, el espíritu de oración, todo lo que le recordaba el Monte Carmelo, la fuente de Días, la consagración a Jesucristo por medio del escapulario de la Virgen, hizo que dijera esa frase que ya está muy repetida, pero nunca pierde su actualidad, nunca pierde su significación. Las cosas cuando son importantes, cuando tienen base, cuando son profundas, por más que las machacemos, nunca se pierden vigencia, actualidad. El Carmelo, el espíritu de oración y la devoción a María son los que a mí me han decidido a optar por la vida carmelita. Y lo demostró toda su vida, con una devoción a la Virgen incuestionable. Quedan muchas reflexiones suyas. La verdad que no, como no se ha podido hacer, por lo menos en español, una edición de sus escritos, de sus obras, están por ahí sueltos en antologías, en publicaciones, textos maravillosos suyos, como por ejemplo La belleza del Carmelo, que son varios artículos. Ahí él expresa su convencimiento de que nosotros estamos en la tierra para continuar de alguna manera el amor de Jesús a su madre. O también llega a decir en uno de sus textos que nuestra identificación con Cristo pasa por las manos de la Virgen María. Y dice, debemos llegar a ser otras Teotocos, otras Madres de Dios en nuestra vida. Porque al fin y al cabo, la veneración que le damos a la Virgen María es la imitación de sus virtudes. No es solamente que nos quedamos encandilados con su imagen, con su presencia, con sus joyas, con sus vestidos, no. Eso debe invitarnos a imitar a Cristo, que en definitiva es al que seguimos. Y también una nota distintiva que al Padre Tito le encantaba era que nuestra profesión, la profesión religiosa, la hacemos los carmelitas en las manos de la Virgen María, expresamente. Él vivió esa espiritualidad toda su vida. Y tampoco, otro punto importante, tampoco hizo ningún distingo entre si él era de la antigua observancia, si era calzado, como la gente lo conoce, o era descalzo. En eso fue siempre, digamos, muy ecuménico y muy cariñoso con todos, y tuvo grandes amigos carmelitas descalzos. Él veía a Santa Teresa como alguien extraordinario, se dedicó a estudiarla. Ya sabéis el empeño que tuvo toda la vida por traducir sus obras al holandés, y no lo pudo hacer del castellano, que tampoco dominaba, lo hacía desde el francés, y siempre hablaba maravillas, hasta tal punto que le preguntaban, pero bueno, para ¿usted que carmelita calzado o descalzo? Y sabéis la famosa historia esa que se ha seguido repitiendo, que según algunos dicen es suya, original suya. Yo intento ser calzado de día y descalzo de noche. Pues fijaros, hasta ese punto llegamos. Y sobre todo lo que ya raya en el heroísmo es que haya intentado hacer una traducción de las obras de Santa Teresa de Jesús en las peores circunstancias, en la cárcel. Sabéis que a él lo captura en enero del 42 y va pasando por diferentes cárceles, por lo menos 3, hasta que al final es ingresado en el campo de concentración de Dachau. Pues ahí, en una de las primeras cárceles, o la de Amersfoort o la de Kleve, ahí, utilizando un libro que le habían dejado, y como no tenía otro papel, entre las líneas del libro, ya escrito, lógico, comienza a traducir la vida de la santa a la santa. Eso es devoción, eso es dedicación, y lo demás son tonterías. En un momento tan difícil para él. Sabéis que él defiende la libertad de prensa, porque es periodista, él es muchas cosas. Hablar del Padre Tito es estar horas hablando
de todas sus facetas. Era periodista, era doctor en filosofía, daba clase de historia de la mística, fue rector de la Universidad de Nivega, cosa que todos sabéis, ya conocéis de sobra, pero tenía una capacidad intelectual extraordinaria. Sin embargo, nunca perdió de vista lo esencial, lo esencial. Y esa frase que también se dice, que una santidad si no se improvisa, que dijo Juan Pablo II en su beatificación, es verdad. Nadie puede hacer frente a las humillaciones, a los desprecios, a las burlas, a ser maltratado, a estar en trabajo forzado, una persona de salud endeble, como él. Nadie puede llevarlo a cabo con elegancia y dignidad si el Espíritu Santo no lo habita por él. Eso es imposible. Eso sí no se improvisa. Eso es que él ya lo vivía. Ya sus alumnos de la universidad ya se daban cuenta de que el hombre, cuando hablaba mística y hablaba de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz o de Juan de Saint-Saëns, que es un místico francés que le gustaba muchísimo, cuando hablaba no hablaba de memoria, hablaba de algo que vivía, y eso lo fue viendo poco a poco en su periplo de cárceles, porque él sabía, tenía esperanza. Es una persona muy positiva, a pesar de todo, fijaros, siempre sabía ver el lado bueno de las cosas. Él decía, donde yo estoy, siempre tiene que haber fiesta, porque somos seguidores de Cristo, siguiendo esa estela de Santa Teresa, por otra parte, que decía eso de un triste santo, un santo triste. Nunca se le ve en ese aspecto triste, huraño, ¿no? Como a veces tenemos fama los frailes de ser un poco raros, un poco extraños. No sé, todo lo contrario. Era todo para todos. Y este hombre, cuando él se encuentra con la situación de que se lo lleva a Gestapo, porque él, como representante de los periodistas católicos de Holanda, tiene que hacer un escrito que es leído en todas las iglesias, diciendo que no estaban de acuerdo con las leyes nacionalsocialistas, ni con la segregación de los judíos, ni que con los niños judíos no podían ir a clase, pues él se revela contra todo eso, como representante de los firma, y es el primero que cae. Él da muchas conferencias y dice que dos alumnos, pretendidamente dos alumnos, al convento a buscarlo. Dice no el padre Tito, no es. Pero una de estas, cuando ya regresa, sí estaba, y baja de más Montero, algo le dice, está tan Tito, queremos preguntarle tal. Él bajó, ya tenía un presentimiento de que la cosa iba a más. Y cogiendo los justos, se despidió educadamente, elegantemente de sus hermanos para no hacerlos sufrir y se los llevaron a la primera de las cárceles, ¿no? Ambos. Pues fue por el 18-19 de enero del 40. Y sus hermanos se quedan desolados. Y tiene palabras de consuelo, porque aún en medio de su situación, que es desgarradora, intentaba tranquilizar a todo el mundo, incluida su familia. Este es otro aspecto maravilloso de su vida, que nunca se desentendió de su familia, que siempre estaba continuamente enviándole cartas, cómo se encontraban de salud, cómo habían salido los exámenes, cómo iba el cultivo de heno, cómo iba el ganado, cómo iba todo, con una naturalidad y una espontaneidad. Y eso hasta el último momento, hasta días antes de su asesinato, digámoslo así, porque así fue, pues se dedicó a tranquilizar. Hay una carta maravillosa, tantas cartas que tiene, que él escribe a su hermano Enrique, que era franciscano, y aún en la cárcel le escribe sobre el mes de marzo unas palabras maravillosas para tranquilizarlo, y que dice así, un poquito nada más, para que veáis la delicadeza y la finura espiritual de una persona que no sabe si el día de mañana lo van a matar, en trabajos forzados, en una situación inhumana. Y tiene el detalle de acordarse del cumpleaños de su hermano y le dice, querido Enrique, por tus 70 cumpleaños, que coincide con el alegre día del Corpus, te quiero hacer llegar mi más cordial felicitación, así como la oración ante el Señor.
Digo, durante la semana de cuenta me debo conformar con una misa el domingo en esta cárcel. Cada sábado parten desde aquí unas 40 personas hacia el interior de Alemania. ¿Qué quiere decir? Pues esos 40 que parten, pues ya no pueden, como a él le pasó también más tarde, ¿no? Dice, ¿quién debería pensar que para tus 60 cumpleaños te iba a felicitar desde una prisión alemana? Sigue dándole ánimo él a su hermano. Dice, están intentando todavía que me internen en uno de nuestros conventos en Alemania, como le han permitido a otro párroco. Ya sé que es difícil, dice, yo lo he puesto todo, lo dice con una devoción que nos parece infantil, pero tierna, auténtica. Dice, lo he puesto en las manos de San José, que llevó a la Virgen y al pequeño Jesús de Egipto a Nazaret. Como Jesús y la Virgen, me confío en su intercesión. Y termina diciéndole, por tanto, amigo y hermano, festeja alegremente tus 60 cumpleaños, inícialo con alegría, que yo también participo de él. Esto lo hace un alma grande que sabe que le queda poco tiempo. Y tantos testimonios que este hombre lo expresa así porque lo vive realmente, o hasta el momento de componer un pequeño diatrusis corto allí en el mismo campo de concentración. Y en aquel Viernes Santo del año 42 dice que subido a una especie de tarimita de madera improvisa una especie de sermón de las 7 palabras, porque en aquel campo de Dachau había nada menos que 18 carmelitas. Algunos son conocidos, el padre Rafael, sobre todo el padre Hilario de Alosefsky, que también está beatificado. Es menos conocido, pero también es una vida admirable de una persona que se entrega 2 veces, lo digo de pasada porque merece la pena buscarlo. Polaco del convento de Cracovia, que primero se ofrece por un anciano, un carmelita que había sido acusado de favorecer a los judíos. Y él dice, no, él no puede ir porque es mayor. Yo como criado voy a su vida. Pues, y comienza su andadura. Y el segundo punto del padre Hilario, que compañero del padre Tito, es precisamente que unos días antes de la liberación del campo de concentración, ya en 1945, se ofrece voluntario para atender a los afectados de tifus, porque ninguno quería ir. Y los guardianes de aquel campo dijeron, bueno, y vosotros los sacerdotes que se os llena la boca de decir que trabajáis por el prójimo y por los pobres y los necesitados, ¿por qué no vais a atenderlos? Todos sabían lo que significaba entrar en el barracón del tifus, era entrar y no salir. Pues el padre Hilario dio el paso. Y unos días antes de la liberación del campo, murió. El 25 de marzo, el día de la Anunciación del año 45. Es un testimonio, no me digáis que no es un testimonio admirable, de alguien que, eso que en vida no se da importancia, pero que vive su consagración a la Virgen María, que visto al profeta Elías hasta las últimas consecuencias. Pues el padre Tito era el mismo. ¿Y qué me decís de su experiencia con los diversos carceleros que tuvo? Siempre los trató con deferencia, porque normalmente en una situación así no sale lo peor del humano, ¿no? El rencor, la apatía, la desesperación. Él nada de eso. Una elegancia espiritual siempre, con uno que le interrogaba de vez en cuando, el comisario Verdeguer. Había una especie de respeto mutuo entre ellos. Se tenía un respeto mutuo, aunque no comulgaban cada uno con las ideas del otro, como es natural. Sin embargo, supo mantener el equilibrio. Y la famosa conversión con la enfermedad, con Ticia, que así es el nombre ficticio que se dio ella para hablar en el campo de concentración. Ella llega a decir una palabra que nos da noticia de la altura espiritual y humana de este hombre. Dice, aquel hombre tuvo compasión de Dios. O sea, el verdugo que pide por la víctima. Ella encargada, la mandaba para poner la inyección a los presos y a terminar. Tito ya estaba
exhausto, falto de fuerza, doliente, y ya le inyectan esa inyección de ácido fénico, pues el 26 de julio del 42. Y ella va y lo hace. Y él le pide ese gesto ya tan bonito que conocéis, pero que por más que se repita, creo que no pierde su importancia. Darle algo, un detalle. Fijaros, alguien que te viene a matar, si lo analizamos fríamente, resulta que te ofrece el último que le queda. Un rosario hecho de trocitos de madera y de botones, porque no tiene otra cosa que se mira, esto es para ti. ¿No? Yo no creo en eso, dice Pierre. No importa, aunque no creas en ello, tú lo coges y rezas. La parte que dice, ruega por nosotros, pecadores. Esta es nuestra devoción. Ruega por nosotros, pecadores. Y ella que dice que de mala gana lo cogió y lo guardó en su bolso, hizo el milagro después de su conversión, nada menos. Dice que estuvo ella, la enfermera, toda esa tarde inquieta, intranquila y no sabía por qué. Le llegó al corazón el testimonio de aquel hombre que tuvo compasión de ella, que no le guardó malas palabras, que no fue con él mal educado, y eso que estaba jugándose la vida. Pues hasta ese punto llega la actitud de alguien que vivió con profundidad su carmelitanismo, su amor a la Santísima Virgen, su devoción a todos los santos del Carmelo, que se esforzó en testimoniar la fe con su propia vida. Por eso debemos estar contentos y orgullosos de haber merecido la canonización de un hijo tan extraordinario de la Iglesia. Ya sabéis que mucha gente hay en el mundo que es buena, que es excelente, a todo el mundo no lo canoniza porque es una santidad, digamos, ejemplar que la Iglesia pone, modelo, que pone para que nosotros le imitemos. Ojalá lleguemos a esa grandeza de ánimo, a ese no darse importancia, a ese vivir en la vida diaria la santidad, que pasa a veces desapercibida, pero que está, él lo viviendo de esa manera. Y era muy prudente, era muy par con sus manifestaciones espirituales, no iba por ahí como quien dice con los ojos en blanco y en énfasis. Nada de eso aparece en sus escritos ni en su vida. Todo sencillez, todo atención al necesitado, que lo mismo ayudaba a una chica italiana a traducir las cartas y a enviarle cartas porque no sabía escribir, que ayudaba a personas menesterosas, siempre tenía una palabra de ánimo y de aliento. Pues que Él nos ayude en la vivencia de la fe cristiana y a nosotros como carmelitas en el amor a nuestra Madre, a nuestros santos, a nuestra tradición. La fraternidad que Él quería entre Alemania y entre Holanda y que la escribía con mucha frecuencia, pues que venga también hoy a nuestro mundo, entre Rusia y entre Ucrania y entre tantas dificultades que al fin son una manifestación de nuestro egoísmo, ¿no? De nuestro orgullo, de nuestros intereses personales, que está siempre pendiente de nosotros y no del bien de los que están a nuestro alrededor. Que Santito Brahma nos ayude y nos conceda todo lo que cada uno necesita y lleva en el corazón. Y estuvo aquí en Pinoza. ¿Sí? Yo recuerdo de ver una foto en Sevilla, en el corredor, con el padre Tito por aquí. ¿Sí? Y además recorrió los lugares teresianos, era, ya digo, enamorado de la espiritualidad de Santa Teresa. Le gustaron también, cuentan, las procesiones, y quiso hacer algo allí en Holanda, pero claro, allí la gente tiene otro estilo de ser, no tiene tanto saber como tienen aquí en Andalucía. Y esto es así, que es de los nuestros, que no estamos hablando de un santo medieval extraterrestre, sino que es que carne. Gracias por vuestra atención. Agradecemos al Padre Elías su hermosa reflexión que nos ha animado justamente a vivir pues eso que la Iglesia tantas veces insiste. Decía el Papa San Juan Pablo II, preguntarle a alguien quiere ser bautizado es igual que preguntarle desea ser santo. Bueno, pues creo que con ese deseo vamos a continuar el programa previsto.
Después de esta reflexión del padre Elías, pues cada uno de los grupos tenía que compartir con la asamblea la respuesta a una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿cómo vivir la santidad en la vida diaria? ¿Cómo vivir la santidad en la vida diaria? Padre Elías nos ha recordado que ser santo no es alejarse del mundo, sino encarnarse en el mundo, estar presente en lo cotidiano. Y también, como decía el padre Tito, ¿no?, hacer de las cosas ordinarias algo extraordinario. Pues vamos a ver cómo intentamos responder a estas preguntas y compartimos los diferentes grupos aquí presentes con la asamblea. Me disculpáis si me salto algún grupo, porque como ha habido tanta baja en el último momento, a lo mejor alguno pues no lo menciono. Si fuera así, por favor, con toda naturalidad os hacéis presentes. Pues Hinojosa del Duque va a comenzar la tercera orden compartiendo con la asamblea la respuesta a esa pregunta. Para mí, la santidad es vivirla con amor, con ayuda y entrega a los demás. En la oración he profundizado más desde que estoy en la orden tercera carmelita, y gracias a nuestra madre, a mí me ha servido de una gran manera. Soy María Jesús, priora de Hinojosa del Duque. De la Hermandad de la Misericordia, también de esta parroquia, un hermano que desee compartir con nosotros. También se puede preparar, si estuviese presente, algún hermano de San Sebastián y de San Bartolomé, hermano o hermanos. Nos presentamos y compartimos la respuesta. Buenos días, mi nombre es Gregorio, soy el vocal de culto de la Hermandad de la Misericordia. Y bueno, pues vivir la santidad hoy en día es vivir de Cristo en nuestra vida cotidiana. Quizás hacer cosas que sean invisibles a los hombres, pero que realmente sean visibles a los ojos de Dios. Muchas veces nos esforzamos en hacer muchas cosas visibles a los hombres y a lo mejor son invisibles a los ojos de Dios. Pero vivir la santidad es vivir de cara a Cristo en todos los momentos de nuestra vida y en todas las facetas de nuestro trabajo, de nuestra familia. Gracias, Gregorio. ¿Hay alguien de las hermandades que cité antes, Sebastián y San Bartolomé? Pues damos paso al grupo de Aracena, por favor. Buenos días, soy María San Pedro y vengo con el grupo de Aracena. ¿Cómo vivir la santidad en la vida diaria? Desde la familia, intentando agradar y agradecer todo, compadeciéndonos de los pobres y más desfavorecidos, regalando nuestro tiempo a visitar a enfermos y mayores, regalar una sonrisa y estar unidos en oración por todas las necesidades y dando gracias a Dios. Muy bien, Aracena. Córdoba, por favor. Y se prepara Jerez. Bueno, yo soy Juan Manuel Vargas, yo soy el hermano mayor del Carmen de Quinta Nueva. Se nos pide cómo vivir la santidad. La santidad tenemos que vivirla en familia, cuidando de los padres, de los abuelos, educando a los hijos en amor de Cristo, respetando a los mayores, ayudando a tu prójimo cuando lo necesita, no solo en lo material,
también lo espiritual y sobre todo comprometiéndonos con el Evangelio. Jerez. Hola, soy Nandi. Y bueno, ¿cómo vivir la santidad en la vida diaria? A la santidad se llega por la gracia de Dios, reconociendo nuestra nada, acudiendo a su misericordia a través de los sacramentos y de la oración, aceptando su voluntad humildemente, que no es otra cosa que vivir en obsequio de Jesucristo y al servicio de los demás, prefiriendo el bien del otro, alegre y felizmente. Muy bien, gracias Jerez. Vamos a pedirle ahora a Carolina, ella es de Venezuela, pero se encuentra viviendo actualmente en Jerez. Tuvo que dejar su país y está aquí con nosotros. Ella representa a la Orden Tercera de la ciudad en la que vivía y también representa a tantas órdenes terceras que tenemos en Venezuela. Va a hablar Carolina y también, si el Padre Santos desea hacer una breve presentación de esa realidad, pues también después de ti, Carolina, lo podrá hacer. Muy buenos días. Espero no emocionarme porque no me lo esperaba. Bendita tierra que nos recibe, aquella que nos evangelizó y que nos llevó yo creo que el carisma más hermoso que representa, lo digo por ser carmelita, la Iglesia Católica, el carisma del Carmelo. Cuando hablamos de la santidad en América Latina, con tantas realidades, con tantos problemas, pero con una fe que se ha afianzado en nuestros corazones y que hemos crecido viendo figuras tan extraordinarias de aquellos españoles que nos hacían entender que María y el profeta Elías representaban un camino a seguir a Cristo, y era caminar huella tras huella. Era decir, ¿cómo hacemos para, como decía San Juan de la Cruz, recorrer aquella montaña y llegar a la cumbre? Una vez escuché a Juan Pablo II, lo escuché porque leer la Christi Fidelis Laici, y esa frase del Nuevo Testamento que dice, y también vosotros a mi niña. Eso marca la realidad carmelitana en un mundo tan diverso como el nuestro, con realidades tan distintas, pero siempre escuchando la voz de Cristo. Era ahí, Él nos invitaba a nosotros a seguir a Cristo, en cualquier hora y en cualquier momento, pero estábamos ahí. Esa oportunidad llegó, y una vez, escuchando a mis guías y siguiendo también como Moisés en el desierto, pero que estaba la tierra prometida, decidimos decir sí, decidir hacer qué, a una misión, a una contemplación, con oración y con entrega. Venezuela tiene 11 comunidades de terciarios, con elecciones canónicas de hace más de 25 o 30 años. Lo hemos vivido en una ciudad muy bonita, en Mérida, Petare, La Victoria, Barinas, Trujillo, les puedo decir muchas. Y ahí encontramos la oportunidad de conocer a muchos frailes que marcaron vida en América Latina, y en eso encontramos a Carlos Mestre. Y él como que, sin conocerlo, pero con una profunda manera de ver la experiencia, dice cómo teníamos que hacer los terciarios para enamorarnos de este carisma. Y por eso se decidió en aquel momento, junto con el Espíritu Santo, que siempre marca la pauta, decir que si teníamos que vivir una misión profética en un mundo tan complejo como el nuestro,
qué teníamos que hacer para vivir eso. Y decidimos dar pasos pequeños pero con mucha profundidad de beber de la fuente de vidas. ¿Cómo íbamos a beber de esa fuente? Dejándonos involucrar en cosas muy puntuales, como un anexo divino que permitiera conocer que la palabra de Dios era fundamental para nosotros y para los hermanos. La liturgia de las horas tenía que convertirse no solamente en una rutina y en un acompañamiento de los frailes, sino empezar a vivir la profundidad de una tradición apostólica, pero que la Iglesia ha permanecido fiel a esa oración que permite la unidad católica, como su palabra lo dice. Unas misas compartidas, pero siempre en referencia al otro. Una contemplación personal con las reglas y esos elementos tan corticos, pero que como laicos podíamos vivir. Y por último, no más de decir, una fraternidad donde el apostolado nos pudiera permitir caminar en medio del pueblo. El servicio, que también está unido a la fraternidad, pues cada vez nos hacía poder sentir la presencia de los hermanos, de ese carisma de María, ¿no?, que nos llevaba. Y bueno, yo me despido, no quiero alargarme mucho. Gracias a todos los frailes que nos han recibido, a nuestros hermanos, impensable hace un año, hace unos meses de estar aquí. Y agradecida porque llegando a esta hermosa iglesia veo a dos grandes figuras también que nos acompañan. Teresita y nuestra grande Teresa, Tito, el fraile que nos habló maravilloso, San Juan de la Cruz. Yo creo que no tenemos nada de qué decir a otras queridas, tenemos grandes cosas, muchos retos, pero con una tradición inmensa, como decía allá en el Antiguo Testamento, cuando Elías se va al final de toda esa misión a descansar en el monte Carmelo, porque el Señor así lo quiso, Dios así lo quiso. Y bueno, agradecidísima, la verdad. El Padre Santos es el comisario provincial en Venezuela. Está aquí por otro motivo y el Señor también ha permitido que esté presente en este día, en esta jornada, en este encuentro. Escuchamos atentos. Buenos días. Pues Carolina dijo en síntesis lo que intentamos vivir y hacer en aquella porción del Carmelo en Venezuela. Nuestra provincia tiene 4 comunidades de frailes, atendemos gran parte de todas nuestras órdenes terceras, todas las 11 que ha dicho pues Carolina que poseemos, cada una viviendo sus etapas de formación. La orden tercera más grande pues es la de Mérida, la comunidad de Carolina, que son 9 comunidades dentro de la orden, porque cada una va avanzando en su proceso de formación. Una de las cosas más importantes que hemos aprendido y que estamos viviendo allí es la misión compartida y el sentido de familia carmelitana, junto con los hermanos de la provincia de Cataluña, junto a las hermanas carmelitas de Madre Candelaria, carmelitas pues, de Málaga, pues intentamos vivir y potenciar ese sentido de familia, trabajando por el bien común, intentando hacer presente el reino de Dios allí en medio de nuestras comunidades, en medio de la situación que nos ha tocado vivir como nación, como país, pero que a pesar de eso no quitamos la mirada de Jesús, no quitamos la mirada del Señor que nos promete pues una vida feliz en medio de las vicisitudes que podamos vivir en lo cotidiano. Así que pues me siento contento de estar aquí en medio de ustedes, de poder compartir este día de familia carmelita y sepan que allí en Venezuela pues también todas nuestras comunidades hoy estamos orando y están orando por este encuentro para que pues sintiéndonos familia y siendo familia podamos ser signo del reino en el aquí y en el ahora. Muchas gracias. Muy bien, gracias al Padre Santos. Continuamos. Una realidad presente en la región ibérica hace ya 25 años, justamente un poquito más, es Carit. Carit es una ONG carmelita.
Cariz tiene delegaciones, creo que actualmente en nuestra provincia, en Sevilla, en Madrid y en Jerez. Se me ocurre que a lo mejor, como está aquí Esther, que es parte del secretariado, a José Luis, pues no sé, uno de los dos, y que se den prisa, que me digan tú, no, yo tú, en fin. Y que también pues, nos cuenten desde esta realidad cómo podemos vivir la santidad en el día a día. Soy José Luis, vengo de Madrid y soy vicepresidente de la ONG Carmelita en la región ibérica, Cariz Solidarios por la Paz. Como ha dicho Paco, aquí hay mucha gente que es también socio porque tenemos delegaciones también en Andalucía, en casas de la provincia ibérica. A mí se me ocurre que en nuestro ser carmelitas tenemos, todos sabemos, tres grandes patas a las que apoyarnos, ¿no? La fraternidad, la oración es lo que nos nutre a todos, pero el servicio también es importante. Y el servicio, dentro de lo que a mí se me ocurre como vivir en la vida cotidiana, es el servicio hacia los más pobres, hacia la gente que no tiene la suerte de tener lo que nosotros tenemos. Y no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de la pobreza que cada uno podamos descubrir. Para la ONG Carmelita y para nosotros como carmelitas comprometidos, ese servicio por los más pobres es una manera de vivir la santidad en la vida cotidiana. El Padre Tito nos enseñaba cómo comprometernos por la paz, cómo comprometernos también en el ecumenismo, cómo pasar más allá de nuestras fronteras. Pues eso es lo que un poco reflexionamos desde el Cariz, el que lleguemos un poquito más allá, que puede ser el que tenemos al lado, o puede ser nuestro hermano en Burkina, en Venezuela, en Timor, en África, en cualquier lugar del mundo. Este mundo necesita un cambio, nos lo dice nuestro Papa en todas las encíclicas. Necesitamos comprometernos por los pobres y por nuestra hermana pobre, que es la hermana Madre Tierra, que ambos están amenazados, que nuestros hermanos están cambiando. Muchas gracias. Muy bien. Vamos muy bien porque estamos siendo fieles al tiempo, a pesar de que empezamos con un poquito de retraso. De Madrid, Misterios, ha venido Lourdes, creo que está por ahí, ¿verdad? Y de Madrid, Begoña, ha venido Susana, a la que también yo le invito a salir y a compartir con nosotros desde su realidad. Ella acompaña a Esther y José Luis, que también son de Begoña, originarios, ¿no? Hola, buenos días. Vengo de Jerez, pero representando a Madrid Misterios. Como esto me ha cogido de sorpresa, no os puedo decir mucho, pero he cogido unas frases del Padre Tito que significa no hacer grandes cosas, sino hacer cosas, perdonadme, no hacer grandes cosas, sino hacer con grandeza las pequeñas cosas. Esto es del Padre Tito, su biografía. Y después, bueno, ser fiel en lo poco, ser fiel en lo mucho y sobre todo con perseverancia. Y nada más. Hola, soy Susana, soy de Begoña, de la parroquia de Begoña de Madrid. He venido yo sola con una compañera de Paco y de Fray Alberto, porque bueno, la verdad es que la distancia es un hándicap para nosotros y también cuando nos perdemos y todas esas cosas. Pero sobre todo, yo vivo las santidades de los más chiquititos porque dirijo para los carmelitas una escuela infantil
Entonces yo lo intento conseguir, luego en el colegio también a través de las catequesis, también soy catequista, y intentamos eso desde bien pequeños, que ellos también vivan la realidad de que la santidad se llega haciendo el bien con el que tenemos al lado y dentro de la familia carmelita. Gracias. Y griego, por ese orden. Para nosotros, vivir la santidad o intentar ser santo en nuestra vida es vivir con una actitud misma de entrega y servicio a los demás, abandonándonos en Dios y aceptando su voluntad en nuestra vida. Permanecer en la presencia de Dios será nuestra oración continua, a fin de vivir en obsequio de nuestro Señor y bajo la protección de nuestra Santísima Madre. Si queremos ser amor, tenemos que acercarnos al amor y dar amor a los demás. Pero hay que acercarse al amor, si no, por nosotros somos muy débiles y no podemos. Gracias. Mi nombre es Rafael, vengo de Priego de Córdoba y llevo 7 años caminando en el Carmelo. Como terciario carmelita, llevo desde el 2018. A mí la inspiración a la santidad me viene de parte del profeta Elías y camino teniéndolo en cuenta en la palabra que nos viene dirigida en el libro de los Reyes, de donde he sacado algunos versículos, como por ejemplo, Elías se adentró por el desierto un día de camino, se sentó bajo una retama y deseándose la muerte decía: «Basta, Señor, quítame la vida, que no soy mejor que mis antepasados. Levántate y come, que el camino que te queda por recorrer es largo. Sal y quédate de pie ante mí en la montaña, el Señor va a pasar». ¿Qué haces aquí, Rafael? Anda, regresa por el camino del desierto. El Señor escuchó a Elías y el niño revivió. Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación de arriba, se lo entregó a su madre y le dijo: «Aquí tienes vivo a tu hijo». Esta es la lección que el desierto aporta a mi vida: la oración, el silencio y la adoración. A todos los que hemos conocido estas vastas soledades, nos impresionó la misteriosa huella del silencio, el gran silencio, con mayúscula. Esta es mi brújula para alcanzar la santidad. Y desde hace pocos años, la misión compartida que tengo encomendada, como Elías, baja de la montaña y ve al mar como molino, y allí colabora con aquella fraternidad que el padre Miguel Noguer está intentando levantar junto con otros hermanos terciarios de Estepona, Diego y Paula. Estamos llevando a 3 novicias, María es una de ellas, a confraternizar y a formar una realidad allí que esperamos, con la ayuda de Dios, que sea una realidad. Según mi lista, quedarían 2 grupos. Insisto, por favor, con sencillez, si hay algún grupo que no ha sido mencionado y que debe de salir a compartir, pues con toda naturalidad se señala. Sevilla y a continuación Utrera. Y quedaría un tercer grupo que va a ser el Padre Patricio para el final, él es la guinda, que nos habla un poquito de Burkina. Pero escuchamos a Sevilla, a Utrera y después le
pedimos al Padre Patricio que hable también de Burkina y de esta realidad de tercera orden allí. Me llamo Rosario, vengo de Sevilla y en Sevilla vivimos dos realidades. Viene, como ha dicho el padre Paco, Karim, la que habla José Luis con todos nosotros, con todas las delegaciones, y la Orden Tercera. Hablar de la santidad, hemos estado hablando de no hacer grandes cosas, sino de hacer las pequeñas cosas con grandeza, y creo que en eso coincidimos todos. Y a mí hay una frase de nuestra regla de la Orden Tercera que me encanta y que para mí es como un lema, ¿no? como un ideal al que trato de llegar, ¿no? Y dice que todo terciario debe ser como una chispa de amor que arrojado en el bosque de la vida sea capaz de prender a los demás, ¿no? Que sí misma bonito y a mí personalmente me toca muy profundamente el corazón y también me ayuda mucho en lo que es el camino de santidad, un símil que nos expuso el padre Fernando Millán en una de sus cartas a la familia carmelita cuando él era general, en el que hablaba de la imagen de María, del barroco y el infierno, y con una mano, que es el cuadro icónico del barroco en el que María le está dando la mano a esas personas que están en el infierno, y él nos hacía ver que nuestro escapulario, nuestro compromiso como carmelitas, nos tenía que llevar a esos infiernos que viven las personas que nos rodean, ¿no? El infierno de la enfermedad, el infierno del sufrimiento, ¿no? Y que nosotros estamos llamados a ser esa mano, ¿no? Como ha dicho el padre Elías, ese Teotocos, ¿no? Del padre Tito. Y eso, ¿cómo se lleva a la práctica? Cuando el padre Alejandro nos ha lanzado esa pregunta, yo decía, bueno, ¿y eso cómo se lleva a la práctica? Y yo recordaba que en mi caso, y en el caso de muchos de los que estáis aquí, pues es muy difícil de llevar a la práctica, pero también lo tenemos muy fácil porque tenemos un legado y tenemos unas comunidades que nos han precedido y tenemos unos hermanos que nos acompañan a vivir y nos han acompañado durante algún tiempo. Algunos de ellos ya están en el cielo y su ejemplo de vida, de lo que ellos han hecho en su cotidianidad, esos gestos que nos acompañan a vivir a nosotros ahora y esos gestos de los que ya no están y han sido carmelitas y han compartido la vida con nosotros, nos ayudan a vivir ese camino de santidad. Y también los gestos de nuestra comunidad. Es muy importante alimentarnos, es imposible que prendamos el amor de Dios a los demás, que llevemos a la sociedad la santidad si no tenemos oración, si no tenemos encuentro con el Señor y sobre todo si no vivimos una profunda vida de fraternidad, ¿no? En mis momentos difíciles, cuando yo tiro la toalla, yo lo tengo muy fácil, porque yo voy a mis terciarias mayores y les digo, lo dejo todo. Y me dicen, después del retiro. Y ya no lo dejo. Y eso es lo que hace que podamos caminar y construir un poquito esa santidad mariana. Sí, María Jesús, responsable del Pleno. Una parte importante de vivir en santidad es sin duda la de hacer la voluntad de Dios, es decir, ir discerniendo qué quiere Dios en cada momento de mi vida, ya que según San Mateo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El contemplativo, y es lo que nos toca a nosotros, no separa la acción, es decir, las palabras, pequeñas obras diarias, con y por amor hechas, según la voluntad de Dios,
de ponerte y esforzarte en hacer oración en la soledad y el silencio. La contemplación nos lleva a la acción, y la acción podemos entrar en contemplación. La santidad que supone hacer la voluntad de Dios con y por amor es contemplación. Yo voy a, no sé, quizá Rosario, que colabora con el padre Alejandro, en el tema de las respuestas, la condición era que estuviesen escritas. He visto que algunos las traen escritas, todos prácticamente, a mano algunos, pero sería bueno quizá recoger ese material porque es un testimonio muy hermoso de cómo entendemos la santidad, los terciarios, la familia carmelita de la provincia bética. Recoger ese material e incluso enviarlo a los grupos porque es un testimonio de este encuentro. Así que, Rosario, sería bueno el recabar todas las respuestas y pasarlas a limpio, no es tanto, un folio más o menos, y enviar, sería estupendo. El padre Patricio. El padre Patricio lleva aquí en Hinojosa poco tiempo. Es el actual párroco de esta parroquia de San Sebastián, y también en Burkina Faso hay una realidad de tercera orden, de familia carmelita, que él comparte también brevemente con nosotros. Gracias, Paco, por darme la palabra. Llevo poco tiempo, efectivamente, desde el 30 de marzo. He llegado a esta parroquia con un provincial que me nombra para que haga parte de esa comunidad de Hinojosa. Hablar de Burkina Faso, debería él hablar de la fundación de Burkina Faso, porque fue de los primeros padres carmelitas mandados por el provincial de entonces a fundar ahí la primera comunidad de los carmelitas en Burkina Faso, con el padre Eugenio, el padre Desiré, el padre y fueron allá en el 2000, principio del año 2000, en enero, y de esta fundación, pues, fueron a Bobo Dioulasso, una comunidad de la que es natural el padre Eugenio Caboré, y desde allí se fundó otra comunidad en la capital del país, y por gracia de Dios ahora somos dos comunidades de religiosos que formamos en Burkina, dos comunidades también de terciarios que han acogido el espíritu carmelita con gran cariño y con apreciación, puesto que África ha sido un continente el que ha sido el último a ser evangelizado, pues se acoge la vida cristiana con mucho cariño, como gran valor, y las dos comunidades que tenemos en Burkina viven una fraternidad muy grande con nosotros, en el sentido de que aprovechan de toda la vida de oración de la que disfrutamos, de la que vivimos. El resto de los horarios, la liturgia de las horas, y aprovechan bastante, y los sábados pues recitan el rosario con nosotros, y al terminar el rosario también cantamos la sabatina
de verdad es una familia que está creciendo, lleva poco tiempo, pero vive de la fe, una fe que yo creo que es auténtica, aunque hay que cultivarla, hay que pues, progresar constantemente en la oración, pues hay mucho que depurar también, pero de todas formas es esta fe que hemos nacido nosotros. Yo vengo de una familia cristiana, una familia donde se reza por la mañana antes de ir cada uno por nuestra parte, y es lo que vivió también Santito. Nos cuentan en la vida de Santito que nació en una familia cristiana, y desde allí pues nació la vida de vocación al carmelita. Entonces, compartir eso con vosotros y estando con vosotros en ese momento, yo digo que es una gracia de Dios el ser carmelita, que aprecio bastante, sino muchísimo, el hecho de ser acogido aquí en esta comunidad, en esta provincia. Llevo viviendo pues desde el año 1992 que estoy en España, empezando por Sevilla, por la formación inicial en Carmelo, y digo que es un tesoro de la vida del Carmelo, y los que estamos en ello tenemos que compartirlo donde estamos, y Dios hace el resto para nosotros. Compartirlo con vosotros y invitaros también a sostenernos en nuestras labores pastorales. Yo he sido nombrado ahora mismo como párroco y necesito la colaboración de todos, de las familias cristianas, de las familias que viven con nosotros, que van a hacer las vocaciones que van a seguir. Si no hay vocaciones para frailes, para monjas, para religiosos, yo creo que el espíritu carmelita no puede perseverar. Entonces, tienes que pedir por nosotros, al mismo tiempo que pedís por nosotros, pues transmitir también en las familias, en los nietos, en los hijos, pidiendo a Dios. Yo creo que Dios no está sordo y acogerá nuestras oraciones para que pues, este espíritu del Carmelo puede ser transmitido a todos para largo tiempo. Gracias. Bueno, pues también gracias al Padre Patricio y a cada uno de los que habéis tomado la palabra. Habéis hablado no en nombre propio, sino en nombre de ese grupo al cual representáis, y eso es realmente hermoso. Insisto, no estamos todos los que somos. Los que somos realmente carmelitas, y los que no están también lo son. No han venido por motivos muy concretos. Recordamos a esos hermanos y hermanas de lugares tan queridos para nosotros y que por motivos distintos no están aquí. Pero no está mal. En este primer encuentro, 31, después de la pandemia, el que estemos más de 100 personas, está muy bien. Y el próximo año estaremos, sin duda, si Dios quiere, muchos más. Es lo importante. Creo que nos ha quedado muy claro que el ser santos no es alejarse del mundo, sino que es implicarse en el mundo tal y como Dios quiere. Y Dios quiere, pues, que pongamos los ojos en Jesucristo, en cuyo sitio vivimos, y ahí lo encontramos todo.
Vamos a continuar con el plan, con el programa que se ha enviado, y a continuación y antes del descanso previo a la misa, el padre José Manuel Granados nos va a hablar de un objetivo común, doble, que no queremos que olvidéis, un objetivo que nos es a todos muy cercano. Le escuchamos. Buenos días a todos. Como saben, el padre Alejandro Peñalta no ha podido venir este año por causas mayores, pero me ha enviado un mensaje para que lo transmita a todos los asistentes en esta mañana. Es muy cortito y con dos ideas que él todos los años remarca. Paso a su lectura. Queridos amigos y hermanos de la familia carmelita, como cada año os presentamos dos de nuestras realidades que más nos preocupan y por las que os pedimos ayuda. Me refiero en primer lugar a la revista Escapulario del Carmen, que después de más de un siglo sigue publicándose y llegando a más de 2.600 hogares en toda España. Es una revista con un lenguaje sencillo y al alcance de todos, con un alto nivel evangelizador. En este momento de crisis solicitamos vuestra ayuda suscribiéndose en ella. Solo por 20 euros al año puedes recibir en tu propia casa la revista que es de toda la familia carmelita. Por tanto, si no estás suscrito, hoy es un buen momento para hacerlo. Al final de la iglesia hay algunos hermanos dispuestos a suscribir a todos los que lo deseen. Nuestro objetivo es que todos los que nos sentimos carmelitas estemos suscritos. El segundo tema que traemos a vuestra reflexión es el de nuestras misiones carmelitas, tanto en Venezuela como en Burkina Faso, dos países que en estos momentos viven tiempos difíciles, los cuales necesitan de nuestro apoyo económico para seguir adelante en su tarea misionera. Las vocaciones en estos países van en aumento y por tanto necesitan de nuestra solidaridad para su formación. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, será bien recibida. También, al final de la iglesia, hay hermanos que os pueden proporcionar el número de cuenta. Gracias a todos, Padre Alejandro Peñalta. Muy bien, creo que ha quedado muy claro, ¿verdad? No hay que dar más explicaciones. Y estamos justamente en el tiempo previsto. Son las 12:45. Tenemos ahora pues un breve tiempo de descanso. Entrando por la sacristía hay acceso a 2 baños para aquellas personas que necesiten ir. Y a la 1 vamos a procurar estar todos para